Bueno, ya sí damos comienzo a este webinar. Lo primero de todos es saludaros, daros la bienvenida. Gracias por unirse con nosotros esta tarde. Este es el tercer webinar que estamos llevando a cabo, la obra MSPI, y lo que estamos haciendo básicamente es entrar en el Evangelio de Juan. Estamos introduciéndonos en este libro, estamos siendo impresionados, estamos recibiendo mucha luz, estamos disfrutándolo mucho y hoy continuaremos entrándonos en este capítulo 4 del Evangelio de Juan. Entonces, para dar comienzo, ¿qué tal si le pido a los panelistas que van a estar hoy con nosotros que abran sus cámaras y sus micrófonos y nos vamos a introducir, nos vamos a presentar y avanzaremos? ¿Qué tal si comienzas tú, Eliezer? Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Mucho gusto de estar aquí con todos vosotros y seguro que va a ser un buen tiempo todos juntos. Me llamo Eliezer, soy de Huelva, pero originalmente vivo en la capital, Madrid. Muy bien. Olben. ¿Qué tal? Saludos, buenas tardes. Mi nombre es Olben Falcó, vivo en Madrid y les estoy hablando desde Oxford. Muy contento de estar aquí con todos vosotros. Y Efraín. Hola, buenas tardes a todos. Pues igualmente que los otros dos hermanos y David, muy contento de estar aquí de nuevo en otro webinar más. Soy Efraín y vivo en Madrid. Muy bien, gracias hermanos. Yo soy David, soy originalmente de Málaga y ahora vivo en Madrid. Bueno, ¿qué es lo que tenemos para esta tarde? Ahora a continuación vamos a cantar dos himnos. Vamos a cantar dos himnos que están relacionados con el tema de hoy. Luego entraremos en la parte principal con esta palabra de Juan capítulo 4 y concluiremos con una breve presentación de la Biblia versión recobro. Entonces, si Efraín puede mostrarnos los himnos mientras los prepara, quiero animaros a que desde vuestra casa o donde quiera que estéis, que no estéis como meros espectadores de manera pasiva, sino que os animo a que entréis en este disfrute, en esta vida que está contenida en los himnos. Mi experiencia es que mientras más participemos, mientras más nos involucremos, incluso cantando, más beneficios vamos a recibir de este webinar. Entonces, cuando Efraín ponga, ya tiene la imagen, él pondrá el sonido y desde nuestras casas, desde donde estemos, podemos cantar también. Una fuente vanamente yo busqué, que no se agotara más. Lo que me ofreció la tierra inútil fue, nada me pudo saciar. Bebo de la fuente inagotable hoy, bebo de la fuente de la vida yo. Hallo en gran medida gozo y alegría, de la fuente de la vida bebo yo. Por desierto de pecado ya no voy, manantial vivo encontré, y mi copa de alegría llena está. Cristo es mi Señor y Rey. Bebo de la fuente inagotable hoy, bebo de la fuente de la vida yo. Hallo en gran medida gozo y alegría, de la fuente de la vida bebo yo. Siempre encuentro aquí descanso y solaz, con grande satisfacción. Al volar los días hay consuelo y paz, bendito es mi corazón. Bebo de la fuente inagotable hoy, bebo de la fuente de la vida yo. Hallo en gran medida gozo y alegría, de la fuente de la vida bebo yo. Tengo aquí seguro un suplir sin fin por toda la eternidad. A esta fuente sanadora acudiré, mi alma
alabanza al alabar. Bebo de la fuente inagotable hoy, bebo de la fuente de la vida yo, hallo en gran medida gozo y alegría, de la fuente de la vida bebo yo. Amén. Oh, una fuente vanamente yo busqué, que no se agotara más. Lo que me ofreció la tierra, inútil fue, nada me pudo saciar. Wow. Amén. Pero Sí. hoy bebemos de la fuente inagotable. Amén. Bebemos de la fuente de la vida. Amén. Sí. Hallamos en gran medida gozo y alegría. Mm. De la fuente de la vida bebo yo. Amén. Muy bien. Sí, a mí me gusta mucho la estrofa 3, perdón, la 4, que dice, tengo aquí seguro un suplir sin fin por esta tarde, no, por toda la eternidad. Amén. Por eso, a esta fuente sanadora acudiré, mi alma cansada a lavar. Amén. Aleluya. Disfruto que somos contenedores y Mm. podemos traer nuestra copa para que el Señor la llene. Sí. Dice, Amén. manantial vivo encontré y mi Mm. copa de alegría llena está. Cristo es mi Señor y Rey. Amén. Amén. Sí, muy bien. Amén. ¿Qué tal si seguimos bebiendo con el segundo himno? Efraín. Cantaremos con gozo a Cristo, cantaremos desde el interior, nuestro espíritu canta aleluya, y así nos mezclamos con Dios. Muchos años en las religiones, mucho tiempo en la mente también, muchos años en las emociones, nos pasamos sin nada tener. Nuestro espíritu ejercitamos, nuestra vida es Cristo en verdad. Nuestro pan es Jesús cada día, que nos libra del diario luchar. Nuestro espíritu hoy tiene vida, aleluya por tal novedad. Con la mente al espíritu unida, sus riquezas podremos gozar. Efraín, por favor, ponla otra vez. Este himno es muy bueno. Amén. Cantémoslo de nuevo. Cantaremos con gozo a Cristo, cantaremos desde el interior, nuestro espíritu canta aleluya, y así nos mezclamos con Dios. Muchos años en las religiones, mucho tiempo en la mente también, muchos años en las emociones, nos pasamos sin nada tener. Nuestro espíritu ejercitamos, nuestra vida es Cristo en verdad. Nuestro pan es Jesús cada día, que nos libra del diario luchar. Nuestro espíritu hoy tiene vida, aleluya por tal novedad. Con la mente al espíritu unida, sus riquezas podremos gozar. Amén. Oh, nuestro espíritu hoy tiene vida. Amén. Aleluya por tal novedad.
Sí. Con la mente al espíritu unida, sus riquezas podremos gozar. Amén. Amén. Sí, hermanos, Sí. muchos años en las religiones, Muchos. demasiados, mucho tiempo en la mente también, Wow. muchos años en las emociones. Los pasamos sin nada obtener, nada Sí. obtener. Sí. Pero hoy nuestro espíritu tiene vida. Sí. Aleluya. Aleluya. Amén. Por tal novedad. Por tal novedad. Amén. 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 Gracias, hermanos. Amén. Ok, bueno, pues antes de entrar en la palabra principal, en el mensaje de hoy, quiero dar una breve introducción de lo que hemos visto hasta ahora e introducir este capítulo 4 de Juan que toca hoy. Bueno, en el primer webinar que tuvimos, vimos el principio básico de la vida, convertir la muerte en vida. La vida es Dios mismo. Y Dios fue corporificado en el Señor Jesús. Y el Señor Jesús, vemos en este principio de que Él convirtió la muerte en vida. En el capítulo 2, me acuerdo aquel día Rubén nos presentó un caso en el que el Señor Jesús convirtió el agua en vino. Esto es una señal. Esto no debemos verlo solamente como un milagro, sino como una señal, un principio espiritual de convertir la muerte en vida. Y en el webinar anterior vimos que desde el capítulo 3 al capítulo 11 del Evangelio de Juan se nos presentan 9 casos. Y en el webinar anterior vimos el primero de estos casos, que fue y se tituló La necesidad del hombre moral ser regenerado por la vida. En este capítulo 3 vimos el caso de Nicodemo. Nicodemo era una persona muy buena, era una persona moral. Vimos que él era un maestro, él era una persona honrada, él era sincero, él era un principal entre los judíos. Vimos que era la persona con un alto grado de moralidad. Pero cuando él tuvo la conversación con el Señor le mostró que lo que realmente Nicodemo necesitaba era recibir la vida de Dios. Él venía buscando enseñanza, Nicodemo quería más enseñanza, pero su verdadera necesidad era recibir la vida de Dios. Entonces estuvimos hablando acerca de la regeneración. ¿Qué es la regeneración? La regeneración es recibir la vida de Dios además de nuestra vida humana. Y esta regeneración es muy importante. Este es el fundamento, es el requisito para poder disfrutar de la salvación completa que Dios efectúa con nosotros. Entonces la regeneración es muy importante porque es el primer paso para que podamos experimentar y participar de esta salvación completa. Luego vimos que, bueno, ya introduciendo con el tema de hoy, ahora vemos a una persona totalmente diferente en el capítulo 4 de Juan. En el capítulo 3, Nicodemo era un hombre mayor. Ahora se nos presenta una mujer joven. Nicodemo venía buscando enseñanza, pero esta mujer venía sedienta, buscando agua en el pozo. Y lo que debemos de estar impresionados con este asunto es que nosotros no solamente cuando recibimos al Señor y somos regenerados, no solamente recibimos a Dios como nuestra vida, sino que también le recibimos como nuestra satisfacción. Para ser regenerados, oramos, nos abrimos al Señor. Señor Jesús, entra en mí. Señor Jesús, entra en mi espíritu. Y Él llega a ser nuestro contenido. Somos vasos para contener a Dios. Pero no solamente le recibimos como vida, sino también como satisfacción. Y esta es la palabra clave de hoy. Satisfacción. Antes de ser salvos, no estábamos satisfechos. Buscábamos y buscábamos, pero no estábamos satisfechos. Pero cuando recibimos a Dios, Él llega a ser nuestra verdadera satisfacción.
¿Sabéis? La Biblia dice que Dios puso eternidad en nuestros corazones. Y mira, hubo un científico que se llamaba Pascal, que él dijo lo siguiente: en el corazón de todo hombre existe un vacío que tiene la forma de Dios. Entonces, cuando nosotros recibimos a Dios, Él puede llenar ese vacío profundo, eterno que hay en nosotros. Muchas veces hemos intentado comer cosas, beber cosas, introducir muchas cosas en nuestro interior para encontrar satisfacción, pero nos desanimamos y no la encontramos. La verdadera satisfacción es Dios mismo en nuestro interior. Y esto es lo que vamos a ver en el capítulo 4 de Juan con esta mujer. Para ello les voy a pasar la palabra a nuestro hermano Eliezer y nos contará más acerca de este asunto. Adelante, Eliezer. Gracias, David. Sí, como has dicho, hoy vamos a ver el capítulo 4 de Juan y es la sabiduría de Dios y el arreglo soberano de poner el capítulo 3 con Nicodemo, un hombre bueno, y el capítulo 4 con la mujer samaritana, una persona inmoral. Poner estos capítulos juntos. Qué sabio es nuestro Dios. Y antes de comenzar el capítulo 4, me gustaría leer un versículo que lo vamos a compartir con todos en la pantalla, que se encuentra en Juan 20, 31. Y dice así: pero estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. De seguro que fue Juan, siendo inspirado por el Espíritu, que él puso estos 9 casos juntos en el Evangelio de Juan. De todas las personas que el Señor se encontró durante su tiempo en la tierra, Juan puso ahí solamente 9 casos. ¿Sabéis por qué? Porque él quería mostrarnos que el deseo de Dios es que nosotros creamos en su Hijo y que le recibamos como nuestra vida. Y no solo eso, sino que Él también quiere ser nuestro suministro de vida. Por supuesto, aquí estamos hablando de la vida divina. Esto lo vemos a lo largo de toda la Biblia, pero en el Evangelio de Juan se enfatiza todo el tiempo. Por ejemplo, en Juan capítulo 11 conocemos este famoso versículo que dice: yo soy la resurrección y la vida. Y también en Juan capítulo 10, versículo 10, el Señor dijo: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Muy bien, con esto en mente de que Dios quiere ser nuestra vida y nuestro suministro de vida, vamos a entrar ahora en el capítulo 4. Como hemos dicho, este capítulo trata de la mujer samaritana. ¿Qué clase de persona era ella? Bueno, primero, ella era una samaritana. Y si nosotros estudiamos un poco la historia, vemos que los asirios, alrededor del año 700 a.C., conquistaron la región de Samaria y trajeron gente, personas de Babilonia y de otros países paganos, y se juntaron con los judíos en Samaria. Y este pueblo judío llegó a ser un pueblo de sangre mezclada. Por lo tanto, los propios judíos no los consideraban como parte de su pueblo. Aparte de eso, esta mujer era una persona totalmente inmoral. ¿Sabéis qué dice el capítulo? Dice que ella había tenido 5 maridos y con el que estaba ahora no era su marido. De seguro que ella era una mujer pecaminosa, era una mujer de clase baja, era una mujer que no era culta y era una mujer insatisfecha. ¿Sabéis por qué sabemos que ella no tenía tan buena reputación? Porque la Biblia nos dice que cuando fue a por agua al pozo, ella fue sola. Y normalmente en ese tiempo, la costumbre de las mujeres no era ir sola a por agua al pozo,
pero por miedo a de que la gente la viese y la juzgasen, ella iba sola a sacar agua al pozo. Así que vemos esta persona tan baja, tan insatisfecha y tan llena de esta necesidad de beber del agua viva, como veremos más tarde. Muy bien. Ahora, ¿qué tal si leemos, David, los versículos del 4 al 7? Vamos a leer todos juntos en nuestra casa también. El versículo 4 dice, y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la parcela de tierra que Jacob dio a su hijo José. Y estaba allí en el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Y vino una mujer de Samaria a sacar agua. Y Jesús le dijo, dame de beber. Bueno, me gustaría que nos centrásemos un poquito en el versículo 4, porque dice ahí, y le era necesario al Señor Jesús pasar por Samaria. Bueno, en el versículo 3, antes de esto dice, salió de Judea, esto está hablando de Jesús, y se fue otra vez a Galilea. Si nosotros miramos el mapa de la Palestina del Nuevo Testamento, podemos ver que para que Jesús fuese de Judea a Galilea, no tenía por qué desviarse geográficamente y pasar por Samaria. Pero como hemos leído, dice que a Jesús le era necesario pasar por Samaria. ¿Por qué? Si él iba de Judea a Galilea, ¿por qué iba a pasar por Samaria? Además, los judíos no pasaban por esa región. ¿Por qué quería el Señor pasar por Samaria? ¿Por qué le era necesario? ¿Sabéis por qué? Porque era la voluntad del Padre, de que Él pasase por Samaria para encontrarse con esta mujer samaritana. Ella había sido escogida y que el Señor fuese allí fue totalmente la voluntad del Padre. Qué bueno que el Señor se desviase, tomase ese camino para encontrarse con la mujer samaritana. ¿Qué tal si seguimos leyendo, David? Los siguientes versículos. El versículo 8 dice, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque los judíos no tienen tratos con los samaritanos. El Señor en su sabiduría mandó a los discípulos a comprar comida, porque sabían que si la mujer venía y se encontraba allí a más personas, no se acercaría por su reputación. Pero aquí hay un punto muy disfrutable, y es que el Señor Jesús estaba esperando a la mujer samaritana en el pozo antes de que ella llegase. Qué maravilloso es nuestro Señor Jesús. Él estaba esperándola porque sabía que esta persona era una persona sedienta y que necesitaba ser saciada. ¿Sabéis que yo recuerdo cuando fui salvo y me encontré con el Señor por primera vez? Tenía 13 años y ocurrió en un pueblecito en las montañas de Polonia. ¿Qué me iba a decir a mí? Que en ese pueblo en Polonia yo iba a encontrarme con el Señor. Pero allí me estaba el Señor esperando. Recuerdo perfectamente el día, fue el 26 de agosto del año 2002. Y allí estaba yo con unos hermanos en la habitación, leyendo la palabra, y el Señor se encontró conmigo. Ese día puedo decir que fui saciado en mi interior, porque bebí del agua viva. Seguro que ustedes estáis pensando en la manera en que vosotros también fuisteis salvos, y seguro que tenéis vuestra propia historia de cómo os encontrasteis con el Señor. Qué bueno que el Señor estaba ahí esperándonos a cada uno de nosotros. Qué maravilla. Bueno, sigamos leyendo, David, por favor. Vamos al versículo 10, ¿verdad? Respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le habrías pedido
y él te habría dado agua viva. La mujer le dijo, Señor, no tienes vasija y el pozo es hondo. ¿De dónde pues sacas esa agua? Dice que la mujer le dijo, el Señor le dijo a la mujer que le diese de beber. ¿Sabes? Cuando el Señor dice algo que necesita, como por ejemplo en este caso el Señor dijo, dame de beber, es porque nosotros también lo necesitamos. Somos nosotros los que realmente necesitamos beber de este agua viva. El Señor sabe dónde se encuentra el pecador y cuál es su necesidad. El Señor sabía que esta mujer era una pecadora y Él sabía cuál era su necesidad. Entonces la mujer le dijo, dame a beber ese agua viva. Y bueno, ahí el Señor nos muestra cómo le dio a beber de este agua viva. Qué bueno que el Señor pueda saciar nuestra necesidad. Sigamos leyendo. ¿Acaso, la mujer le dijo, acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo, todo el que beba de esta agua volverá a tener sed, mas el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que brote para vida eterna. La mujer samaritana había estado bebiendo de este agua, pero nunca había sido satisfecha. Había tenido un marido, había tenido 2, 3, 4, 5, y con la persona que estaba ahora no era ni siquiera su marido, pero no había sido satisfecha. Si nosotros miramos nuestra experiencia, es la misma. Hemos bebido de muchas aguas, incluso antes de ser salvos, pero nada podía satisfacernos. Por ejemplo, quizás bebamos aguas de nuestra ropa, o quizás bebamos de las redes sociales, quizás bebamos de nuestro esposo o de nuestra esposa, pero nada de esto nos puede satisfacer. A lo mejor te compraste un iPhone y ya al cabo del año querías otro tipo de iPhone más nuevo, o te compraste un par de zapatos de color marrón, pero al cabo del tiempo quieres uno de color negro. ¿Por qué? Porque nada en este mundo, ningún disfrute mundano nos puede satisfacer. Y el Señor sabía que a esta mujer nada tampoco le había hecho que estuviese satisfecha. Y el Señor también nos conoce a nosotros. Así que el Señor le estaba diciendo, si tú conocieses el don de Dios, tú me habrías pedido a mí y yo te habría dado el agua viva. En otras palabras, el Señor le estaba diciendo, pídeme ese agua, yo te quiero dar el agua, pídemela. Qué bueno que nosotros podamos, desde donde estamos ahora mismo también, pedirle al Señor que nos dé ese agua para que seamos saciados. Y luego el Señor le dice, mas el que beba del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Realmente nosotros podemos testificar que cuando nosotros probamos este agua, cuando estamos participando de esta vida divina, realmente somos satisfechos. Quizás podamos tener una familia estupenda, unos hijos estupendos, todo nos vaya bien en la vida, pero si no bebemos de este agua en nuestra vida diaria, no vamos a tener esta fuente en nuestro interior. Y lo único que vamos a tener van a ser quejas e insatisfacción. Puedes tener el doctorado más elevado, el mejor trabajo, el mejor sueldo, pero si no tenemos este agua, vamos a seguir estando insatisfechos. Qué bueno que el Señor pueda ser ese agua viva para nosotros, que satisface toda nuestra sed. Que sigamos bebiendo cada día de este agua y sigamos pidiéndole al Señor, Señor, dame de ese agua. Pero ahora
tengo una pregunta para todos los oyentes. ¿Cómo nosotros bebemos de este agua viva? Así que ahora le paso la palabra al hermano Olve para que él nos pueda compartir cómo podemos beber de este agua viva de manera práctica en nuestra vida. Adelante, Olve. Gracias, Eliezer. Me gusta mucho esta pregunta porque contestarla nos llevará al sentido práctico de lo que estamos leyendo en esta historia. Esta historia no solamente fue escrita para nosotros para que tuviéramos un relato histórico, sino para que nosotros también llegásemos a beber y a disfrutar como esta mujer lo hizo. Quisiera subrayar el versículo anterior donde dice, si conocieras, el Señor le dice, si conocieras el don de Dios, ¿y quién es el que te dice, dame de beber? Tú le pedirías y él te daría agua viva. De manera que este capítulo no solamente trata de una mujer inmoral, insatisfecha, sino que este capítulo también trata de un Salvador sediento que quiere salvar a los pecadores. Esto es maravilloso. Aquí vemos que si la primera necesidad que tenía el hombre era de ser regenerado, pues la segunda necesidad que tiene toda persona es de ser satisfecho por Dios mismo. Para ello, vamos a continuar con este relato excitante y le pido a David que por favor nos ponga los versículos que continúan. Vamos a leerlos todo desde casa, por favor. La mujer le dijo, Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tiene no es tu marido. Esto has dicho con verdad. De lo que más me gusta de esta historia es que en ella el Señor nos muestra una manera excelente de cómo predicar el evangelio y de cómo contactar a los pecadores. La mujer estaba sedienta y cuando el Señor le habló de que él tenía un agua viva, enseguida ella quiso pedir el agua. Y ahora volvemos a la pregunta que me hizo Eliezer. ¿Cómo podemos beber de esta agua? Pues en este versículo tenemos la respuesta. El Señor le dijo, ¿tú quieres agua? Pues llama a tu marido. Y en esa manera tan sabia, el Señor, ¿sabes qué? Tocó el problema que tenía esta mujer. El problema precisamente de esta mujer era un problema de maridos. Ella vivía una vida inmoral, había tenido muchos maridos, de un marido a otro, y ninguno había podido saciarla. Y obviamente estaba insatisfecha. Aún el marido que tenía ahora no era de ella. Y el Señor, de una manera muy sabia, cuando ella dijo, no tengo marido, ¿sabes qué? El Señor no la condenó. El Señor no le dijo, me estás mintiendo. No, el Señor le dijo, verdad has dicho. Y entonces le revela que el Señor sabía toda la historia de la vida de esta mujer. ¿Sabes qué? El Señor conoce tu historia. No solo estamos hablando asociado al historial de esta mujer. ¿Sabe? En el capítulo 3, todo el mundo, hasta el día de hoy, e incluso se menciona, todo el mundo conoce el nombre de Nicodemos. Sin embargo, el nombre de esta mujer nadie lo sabe, solamente sabemos la mujer samaritana. Pero el Señor no solo conocía a ella, sino conocía toda la vida que había llevado. Pero la insatisfacción no solamente radica en las personas inmorales. ¿Qué tal nosotros? ¿Qué tal usted? Como bien dijo Eliezer, muchas veces tratamos de saciar nuestra sed y nuestra insatisfacción y vamos de una cosa a otra, de un móvil a otro, de una religión a otra. Y esto nos muestra que definitivamente estamos insatisfechos. Pero el Señor tiene un agua viva que puede darnos. El Señor tiene un agua que puede saciar nuestra sed. Y el primer punto y el primer aspecto de cómo podemos llegar a beber de esta agua es confesando nuestros pecados. Los hombres somos seres humanos caídos y por causa de que el pecado entró en nosotros empezamos a vivir una vida pecaminosa. Y por esa razón estamos insatisfechos.
Nada puede saciarnos, solo Dios puede satisfacer nuestra sed. Y ahora que nos encontramos con Jesús y queremos beber del agua de vida, el Señor nos ayuda a confesar nuestros pecados. Me gusta mucho que el Señor no es religioso. El Señor no es como las religiones que condenan a los pecadores. El Señor nos ayuda en nuestra debilidad a confesar nuestra falta. Él le dijo, dame a tu marido. Y también le dijo, verdad has dicho. De qué manera tan gentil y de qué manera tan sabia el Señor finamente tocó la conciencia de esta mujer. Yo diría también de una manera muy humana. Pero vamos a ver qué pasa con la historia. Pero mantengan esto en mente. El primer aspecto, debemos confesar nuestros pecados. Por favor, David, pon los otros versículos. Vamos a leer hasta el versículo 22. Le dijo la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte, mas vosotros decís que es en Jerusalén. Es el lugar donde se debe adorar. Versículo 21. Jesús le dijo, mujer, créeme. Me gusta esta parte. Mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Vamos a detenernos aquí un momento. En esta manera de cómo evoluciona la conversación de ella con el Señor, cuando ella se vio acorralada y cuando ella se enteró de que el Señor conocía su historial, automáticamente, de manera muy astuta, ella quiso cambiar el tema de conversación. Uy, este hombre me conoce, pero no me conviene seguir hablando de este asunto de mi marido. Y entonces ella, de una manera astuta, cambió la conversación a un enfoque religioso. Ella empezó a preguntarle, uy, me parece que tú eres profeta. Mira, nuestros padres adoraron aquí en este monte. Vosotros los judíos dicen que es en Jerusalén. ¿Dónde es que se debe adorar a Dios? ¿Qué decís vosotros? ¿En qué lugar se debe adorar a Dios? Y es impresionante cómo esta mujer, siendo inmoral, viviendo la vida que llevaba, de momento ahora ella empieza a hablar un asunto de adoración a Dios de una manera tan santa. Esto nos muestra y expone cuánta hipocresía puede haber en la religión. Y las personas no tienen conciencia ni siquiera de su vida alejada y pecaminosa de Dios. Sin embargo, se atreven a hablar de los aspectos de adoración. Cualquiera de nosotros, si hubiese estado hablando conmigo, a lo mejor yo le hubiera dicho, espérate, no me cambies de conversación. Vamos a seguir con el problema de tu marido. Pero el Señor es diferente. El Señor no dijo eso. Al contrario, ¿sabes qué? El Señor siguió el hilo de la conversación, tomó ventaja y capitalizó su pregunta para exponer y dar ahora una nueva revelación con respecto a cuál es el lugar escogido por Dios para que debamos adorar. Como seres humanos fuimos creados por Dios y diseñados. Y hay un maravilloso diagrama que por favor le pido a David que lo ponga. Los seres humanos somos como un contenedor, somos un vaso. Pero este vaso no es tan simple. Este vaso está separado por tres partes. Tenemos un espíritu, la parte más principal e interna de nuestro ser. Tenemos en el medio el alma y la parte más externa tenemos el cuerpo. En Hebreos 4:12 dice la Biblia que la palabra de Dios es viva y eficaz y cortante como espada de dos filos y penetra y separa el alma del espíritu. Y en Primera Tesalonicenses vemos específicamente, de manera muy clara, que todo nuestro ser compone estas tres partes. Dice, vuestro espíritu, vuestra alma y vuestro cuerpo sean guardados irreprensibles para Dios. De manera que con el cuerpo podemos tener contacto con la esfera física. Con nuestra alma tenemos contacto con la esfera psicológica y allí están todas nuestras emociones. Pero más adentro de nuestro ser hay una parte intrínseca en el hombre que muchas personas desconocen, no solo los incrédulos, también muchos cristianos. Y esa parte es el espíritu humano. Entonces vamos a pasar a la última parte de esta conversación y vamos a ver específicamente para qué sirve ese órgano, ese espíritu humano. Dice el versículo 23, por favor, lean conmigo. Mas la hora viene
y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y con veracidad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu. 24. Y los que le adoran en espíritu y con veracidad es necesario que adoren. Quiero detenerme en este versículo 24. Vean la palabra espíritu con mayúscula y al final aparece una palabra espíritu con minúscula. Este primer espíritu, Dios es espíritu, es el Espíritu Santo de Dios. Pero la segunda palabra con minúscula hace alusión a que debemos ejercitar nuestro espíritu humano para adorar a Dios. De manera que en el verso 23, el Señor empieza a hablarnos de que ha llegado la hora. ¿Sabes? Cuando Él menciona esta expresión, nos está indicando de que ha habido un cambio de era. En el Antiguo Testamento, el pueblo de Dios, Dios mismo estableció que ellos no tenían la libertad de adorar a Dios en el lugar que ellos quisieran. No, Dios escogió un único lugar y todo el pueblo de Dios tenía que ir a ese lugar a adorar a Dios. Ese lugar era Jerusalén. Allí Él puso su nombre. Allí las tribus, todas las tribus, no importa cuán cerca o lejos estuvieran, ellas tenían que ir 3 veces al año a adorar a Dios en Jerusalén. Pero cuando esta mujer toca este aspecto, el Señor le dijo, ¿sabes qué? Ha llegado la hora, cuando no es ni en este monte ni en Jerusalén. Me gusta mucho eso. Ahora que estamos en una situación de pandemia, en una situación en la cual estamos restringidos, no podemos salir afuera ni siquiera, mucho menos salir a un monte o a Jerusalén a adorar a Dios. ¿Qué tal? Pues Dios, en su sabiduría, las buenas noticias que nos dice que en esta era Dios ha preservado un lugar dentro del hombre en el cual el hombre puede ir y tener un contacto directo con Dios. Este lugar es el espíritu humano. Y esto es maravilloso porque esto es parte del evangelio que el Señor le empezó a hablar a esta mujer. No solo le dijo, hey, tienes que confesar, también te digo que cuando Dios entra en una persona, como le pasó a Nicodemo, él le dijo, tienes que ser regenerado. Cuando eso sucede, Dios no se nos mete en el estómago. Tampoco Dios entra en nuestra cabeza, en nuestra mente. No, Dios entra en nuestro espíritu humano y allí nos regenera. De manera que si hoy usted quiere encontrarse con Dios, usted tiene que ir a su espíritu humano. Usted tiene que ejercitar su espíritu humano. Cuando hacemos esto, tenemos una sensación muy fina y personal de que podemos encontrarnos con Dios, contactar a Dios y sabes que allí podemos beber del Señor. Es maravilloso esta historia que el Señor, sabes, Nicodemo fue a ver al Señor, pero el Señor fue a ver y a encontrarse con esta mujer. Cada vez que nosotros vamos a nuestro espíritu humano, allí el Señor nos va a estar esperando y allí el Señor nos va a dar del agua de vida. Por último, el versículo no solamente menciona el aspecto del espíritu. El versículo 23 dice, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores, esto es muy importante, los verdaderos adoradores, Dios está buscando verdaderos adoradores. Dice, adorarán al Padre en espíritu y con veracidad, porque el Padre también a tales adoradores busca que le adoren. Aquí ahora el Señor revela algo más, no solo espíritu, también veracidad. Cuando hablamos de veracidad estamos hablando de realidad. ¿Qué cosa es la realidad? En la Biblia en toda la Biblia se ve claramente que Cristo es la realidad de todas las cosas positivas. En el Antiguo Testamento, cuando los hijos de Israel iban a adorar a Dios, no podían ir a adorar a Dios con las manos vacías. Ellos tenían que llevar algo y ese algo eran precisamente ofrendas que Dios había demandado de ellos. Por cuanto somos pecadores, necesitamos llevar a Dios ofrendas para que el Señor pueda recibir nuestra adoración. Y estas ofrendas, pues había muchas ofrendas. Estaba la ofrenda por el pecado, la ofrenda de las transgresiones,
la ofrenda de harina, la ofrenda mecida, muchas ofrendas, el holocausto, pero cada una de esas ofrendas era un tipo, una sombra del verdadero sacrificio y de la verdadera ofrenda que Dios acepta, a saber, Cristo. Cristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cristo es el Cordero y Cristo es la única ofrenda que Dios acepta. De manera que cada vez que nos acerquemos a Dios, debemos llevar a Cristo como nuestra ofrenda. Esto suena muy abstracto, pero de lo que estamos hablando es que de aquellas experiencias personales que usted tiene con su Señor y puede tener con su Dios cada día, cada vez que usted ejercita su espíritu, usted bebe de esta agua. Dice que una fuente salta dentro de usted. Usted empieza a compartir a las personas. Esta fue la historia de esta mujer. Esta mujer al final bebió, dejó su cántaro y le habló a las personas. Significa, y trajo a muchas personas al Señor. Esto llegó a ser una ofrenda de adoración a Dios. Y es maravilloso que podamos tener este relato para nosotros. No solamente identificando a personas inmorales e insatisfechas, también muchos creyentes, independientemente que hayan recibido el Señor, si no ejercitamos nuestro espíritu, estaremos insatisfechos. El asunto de un solo lugar de adoración y el asunto de ejercitar nuestro espíritu humano también tiene que ver con la unidad del pueblo de Dios. Hoy en día muchas personas están divididas, no pueden ser unos con otros, tienen diferentes doctrinas, diferentes formas de pensar, diferentes culturas, pero sabes que cada vez que vamos a nuestro espíritu, cada vez que ponemos nuestra mente en el espíritu humano y recibimos y bebemos del Señor, podemos llegar a ser uno. Me gusta mucho la manera en que el Señor salva a los pecadores. Alabado sea el Señor. Creo que David puede darnos una conclusión, ¿cierto? Amén. Amén. Gracias tanto a Eliezer como Olven por esta palabra tan animante. Sí, por causa del tiempo algo rápido. Disfruté mucho que el Señor, como nuestro Salvador, sale al encuentro de nosotros. Él sabe exactamente cuándo, Él sabe exactamente dónde y exactamente con qué palabras. Y esto causa que nosotros nos volvamos a Él. ¡Wow! Este capítulo 4 ha sido buenísimo. He recibido mucha luz. Y también debe impresionarnos cómo hay esta transición del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento, en el cual vemos que Dios busca verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y con veracidad. ¡Wow! Gracias, Señor, por mi espíritu. Él ahora está en mi espíritu y yo puedo volverme a mi espíritu. Él está allí y yo puedo contactarle, puedo volverme a Él en cualquier momento y puedo tener comunión con Él y también comunión con otros creyentes. Él es verdaderamente nuestra satisfacción. Disfruté mucho ese diagrama que representa al hombre con nuestro espíritu humano. Él no solamente es nuestra vida como nuestro contenido, sino Él es nuestra verdadera satisfacción. Gracias, Señor, por presentar nuestros casos, tanto el anterior en el capítulo 3 como en el capítulo 4, y deseando y esperando que haya otro próximo webinar para seguir escuchando de los siguientes casos. Así que ahora le vamos a dar a Efraín y os animamos a que tengáis un poco de paciencia, ya estamos concluyendo, pero Efraín nos va a hacer una breve presentación de una Biblia de estudio, la versión Recobro. Entonces, cuando pueda, Efraín. Sí, gracias, David. Muy bien. Como ya he dicho y como ya hemos hecho en anteriores ocasiones, queremos presentaros, aunque creemos que ya muchos que estéis aquí la tenéis, este maravilloso Nuevo Testamento versión Recobro. Bueno, vamos a ver algunas de las características principales del Nuevo Testamento que muchos tenemos y también vamos a ver cómo podemos pedirlo de forma totalmente gratuita. Lo veremos al final. Bueno, estamos aquí entre el Nuevo Testamento, versión Recobro. ¿Qué es este Nuevo Testamento? Es una Biblia de estudio que es única. ¿Y por qué es única? Porque incluye muchas características útiles. Es una Biblia que la podemos usar tanto para leer en nuestra lectura diaria de la Biblia como para estudiar. Aquí tenemos algunas características de la versión Recobro, las características principales. Bueno, vemos que es una traducción precisa y fiel al texto griego original,
la cual es muy fácil de leer y de entender. También tenemos los bosquejos. ¿Qué son los bosquejos? Bueno, ahora más adelante lo vamos a ver. Los bosquejos son unos esquemas que te detallan los puntos principales de cada libro del Nuevo Testamento. También tenemos, ¿qué más tenemos? Tenemos notas de pie de página. Para mí, esto es lo más precioso de esta versión Recobro, son las notas de pie de página. Tenemos más de 9000 notas de pie de página que nos abren la revelación contenida en la palabra de Dios. Nos abren la luz que hay en las escrituras. Estas notas están para que nosotros podamos realmente escarbar, indagar en las escrituras, sumergirnos, bucear en las escrituras y podamos disfrutarla y comer esta palabra tan preciosa. Como dice en Jeremías, fueron halladas tus palabras y yo las comí, pues así las podemos saborear mucho más. Tenemos también más de 13.000 referencias paralelas, también veremos ahora qué es lo que son. Básicamente te llevan a otros pasajes similares de la Biblia para nuestro estudio, y también tenemos unos muy buenos diagramas y mapas en color. Bueno, aquí vemos las características que ya hemos mencionado. Primeramente tenemos, pues bueno, algunos datos específicos del libro. Por ejemplo, el libro en cuestión, ahora aquí tenemos un ejemplo de Mateo. Tenemos el autor, la fecha, el lugar y los destinatarios. A quienes se les escribe. Más adelante, pues tenemos el tema. ¿Cuál es el tema del Evangelio de Mateo? ¿Cuál es el tema del libro de Efesios? ¿Cuál es el tema del libro de Apocalipsis? Bueno, esta versión Recobro te dice cuál es el tema de todos estos libros. ¿Qué más tenemos? Tenemos el bosquejo, y este bosquejo lo tenemos al principio del libro, pero también lo tenemos entretejido junto con los versículos, para que vayamos sabiendo en qué sección nos encontramos y de qué habla ese capítulo, esos versículos, ese tema en general. Luego tenemos una rayita, y luego tenemos abajo todas las notas de pie de página. Muy bien. Y por último, las referencias paralelas. Sí, también muy útiles. Bueno, pasamos a la siguiente diapositiva. Y aquí tenemos uno de los versículos que hemos tocado hoy, que está en Juan 4:18, que dice: porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Pues si vemos junto aquí al 5, o aquí también al 5, hay un pequeño 1, y si bajamos, tenemos aquí una nota. Y en la nota dice lo siguiente: la mujer bebió del agua del primer esposo, pero no quedó satisfecha. Luego bebió del segundo esposo, del tercero, del cuarto y del quinto. Puesto que ninguno le satisfizo, ella estaba bebiendo de otro. Los cambios sucesivos de esposos demostraron claramente que no importa lo mucho que hubiese bebido de esa agua, entre comillas, todavía seguía sedienta. Todo el que beba de esta agua volverá a tener sed. Cuán cierto es lo dicho por el Señor aquí. Bueno, hay muchas aguas, pero vemos que el Señor es nuestra verdadera agua viva, la que realmente nos satisface. El punto es que, ¿qué significan estos 5 maridos? ¿Por qué habla de 5 maridos? ¿Por qué habla de agua? ¿Por qué habla del pozo? Bueno, las notas realmente nos abren la revelación contenida en la palabra divina. Y por último, queremos mostraros cómo podemos pedir de forma totalmente gratuita este Nuevo Testamento versión Recobro. Algunos nos preguntáis si tenemos la Biblia completa con notas, con referencias. Sí, tenemos la Santa Biblia completa, pero de forma gratuita solamente damos el Nuevo Testamento. Bueno, nos mandaremos uno como este, solo que en color negro. Os lo mandaremos a casa de forma totalmente gratuita. Tanto el pedido como el envío, todo es gratuito. Simplemente tenemos que entrar en la página web de Biblias para Europa. Entramos en bibliasparaeuropa.org y podremos recibir en nuestra casa, en un plazo de 1 a 3 semanas, nuestro ejemplar del Nuevo Testamento versión Recobro de forma totalmente gratuita. Así que espero que si no la tenéis todavía, os animáis, la pidáis. Es una Biblia maravillosa que podemos entender y podemos disfrutar. Muy bien, aquí concluye mi parte, David. Ok. Gracias, Efraín, por esta presentación. Bueno, ya vamos a acabar. Solamente quiero compartir un momento mi pantalla para mostraros la página web, que es de mucha ayuda para nosotros. Mira, esta es la página www.laobramspi.es. No sé si Efraín puede ponerla en el chat. Y bueno, cuando entramos en esta página, aquí podemos
inscribirnos al webinar en este caso, pero bueno, para lo siguiente podemos escribirnos desde aquí. Ahora lo acabamos de actualizar, de tal manera que si hacemos clic en este botón, más información y contacto, nos aparece lo siguiente. Un formulario de contacto. Gracias por conectarse a nuestro webinar. Nos encantaría escuchar de usted. Si desea tener más comunión en cuanto a lo que hemos disfrutado juntos, por favor, déjenos sus datos y le contactaremos. Entonces, os animamos, si hay algo que queráis comentarnos, algo que os haya impresionado, o si queréis tener más comunión, tenéis alguna duda, cualquier cosa, por favor, usar este formulario, este cuestionario, para hacer cualquier tipo de pregunta o si deseáis más comunión. Y le dais aquí a enviar. Luego, aquí, si no nos acordamos de la página que nos acaba de decir Efraín, aquí tenemos en hacer clic un enlace directo para poder solicitar un Nuevo Testamento gratis. Aquí también, por medio de esta página, librosdelministerio.org, podemos ver y leer estos libros también de manera gratuita, que se llaman los estudios vida, en este caso del Evangelio de Juan, pero hay de todos los libros, tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento. Y si ya por último no habéis podido estar con nosotros en webinars anteriores, si hacemos clic aquí, podemos ver tanto el webinar anterior del 26 de septiembre como el que tuvimos el 4 de julio, de ambos webinars que hemos mencionado anteriormente. Entonces aquí tenemos tanto el vídeo como los signos que se cantaron en aquel momento y las presentaciones, las diapositivas disponibles. Finalmente, en la página web encontramos enlaces de interés donde podemos encontrar más literatura cristiana totalmente gratuita. Entonces os animamos que estéis en contacto con esta página web, que entréis, nos pongáis cualquier comentario que deseéis y estar informados de los siguientes webinars. Yo creo que aquí ya es todo. Podemos concluir. ¿Qué tal si Efraín, Olben y IRC enciende sus cámaras? Nos despedimos y damos por concluido esta sesión. ¿Sí? Bueno, gracias por haber estado con nosotros. Un saludo. Saludos. Jesús es el Señor. Jesús es el Señor. Amén. Amén. Gracias. Cuando acabe la carrera y lucharé hasta vencer, a la gloria del Señor ascenderé. Aunque sufra el martirio, si guardaré yo la fe, la ciudad santa obtendré. En esa santa ciudad con el Señor yo viviré. Oh Jerusalén, con todos los vencedores su nombre alabaré. En Nueva Jerusalén, Restringido más con gozo en la tierra errante soy, porque pronto en esa patria he de estar. otros buscan lo terreno, pero lo que aspiro yo es la celestial ciudad. En esa santa ciudad con el Señor yo viviré. Oh Jerusalén, con todos los vencedores su nombre alabaré. En Nueva Jerusalén. Aunque áspero el camino y fatiga el andar, cobro fuerzas al pensar en la ciudad. Aunque llanto me acongoje, no decae mi corazón, yo espero esa ciudad.